parte de lo que vamos a conversar hoy día junto al senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, gracias por acompañarnos a esta hora tempranito. Hola. Aquí en el ¿Cómo Congreso. está Mónica? ¿Cómo está Daniel? 7:39 minutos. Sí. A ver, antes de ir al tema clásico del 21 de mayo, quiero preguntarle cómo toma también estas informaciones de hoy día en la mañana que tienen que ver con estos pagos desde la empresa de Giorgio Martelli a ex colaboradores de la campaña de la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta hace mucho tiempo debió haber sincerado esta situación porque es de público, yo diría, conocimiento, que ahí existió una fórmula de financiamiento de la campaña al margen de lo que señala expresamente la ley, señalando algo entre paréntesis, y es que la ley en ese periodo tiene también un vacío legal porque no tiene mecanismos ni fórmulas de financiamiento de la política. Y yo creo que en esto la reacción de la presidenta siempre va atrasada, porque no puedo creer que ella no sabía de todos estos hechos y por lo tanto lo lógico y natural es señalar la existencia de todo este tipo de financiamiento, reconocer todos los errores que se pueden haber cometido. Los tribunales tendrán que investigar si habrá delito o no, pero por sobre todo hacer un cambio radical en la forma como se financia la política para que existan mecanismos regulares no solo durante el periodo de un mes antes de la campaña o 2 meses, sino que realmente el financiamiento permanente de la política. Y ahí sí que tenemos un vacío legal nosotros enorme. Entonces, mientras más estas cosas se dilaten, el daño es por goteo y por lo tanto el efecto de desprestigio hacia la actividad pública es mayor. Senador, hay algunos elementos del financiamiento de la política que claramente pueden ser ilegales, hay otros que son legales pero aún así cuestionables. Por ejemplo, en el financiamiento de Renovación Nacional se conoció que el Sebastián Piñera, siendo presidente, entregó más de 2.000 millones de pesos producto de la venta de LAN a RN, y también hay financiamiento de empresas como Cencosud, Chilevisión, Quiñenco, entre otras. ¿Es correcto políticamente que un presidente de la República esté entregando dinero de su bolsillo a un partido político? Bueno, yo entiendo que la directiva de Renovación Nacional hoy día sale aclarando esos hechos en el diario La Tercera. No lo leí, solo vi la noticia ayer. Pero yo creo que, porque lo conversé muchas veces, esas materias con la directiva y con Sebastián Piñera, que los mecanismos de financiamiento fueran absolutamente regulares. Pero yo quiero ir, y por lo tanto no te puedo señalar si ello tiene alguna situación que no está contemplada en la ley. Más allá de lo legal, sí, la pregunta es si corresponde políticamente. Es que ¿sabe lo que no corresponde? Que no tengamos un sistema de financiamiento. Porque si el día de mañana hay alguien que es presidente de la República y a través de una empresa suya quiso o no quiso ayudar a un partido político, sea cual fuere, lo importante es que se sepa, sea transparente y se conozca. Pero porque más allá de que sea transparente, que se conozca, el punto es si conociéndose y siendo legal, porque la ley lo contempla, nadie está diciendo que sea algo ilegal, el punto es si corresponde éticamente que un presidente financie un partido. A esa altura Piñera tenía su fideicomiso ciego, entiendo yo, y por lo tanto si él tomó esa decisión, la habrá hecho, digamos, considerando que él no estaba administrando su patrimonio. Lo razonable y lo lógico que quien es presidente de la República se margine de todo apoyo a los partidos políticos porque está mal que mal gobernando Chile. Entonces, desde ese punto de vista es evidente que no resulta aconsejable que un presidente en el ejercicio de su cargo no conozca los detalles. Pero yo vuelvo a insistirte, seguimos nosotros dándonos vuelta en el mismo tema. Yo lo que quisiera es que avanzáramos en la solución del tema, tal como nosotros sacamos ayer los proyectos de probidad en el sentido de la declaración de patrimonio, declaración de intereses, la obligación de enajenación de activos para que ninguna autoridad pueda tener negocios con el Estado, o el fideicomiso ciego del cual se habló tanto y no se hizo nada. Nosotros en 3 semanas, a mí me tocó ser presidente de esa comisión, sacamos un proyecto que yo creo que es un tremendo aporte, pero esa es una solución. O sea, de aquí en adelante ustedes van a poder hacer prácticamente una radiografía, desnudar a una autoridad para saber con cuánta plata entra el servicio público, con cuánta plata se va y saber si tiene o no conflictos de interés. Esas son soluciones concretas. Ahora, la honestidad se soluciona con una cuestión mucho más de fondo que con una conducta ética. Senador, en su partido hemos tenido 2 opiniones bastante discrepantes sobre qué hacer con Andrés Velasco. El presidente de su partido dijo que sobre su cadáver podía Velasco ingresar a la alianza o ingresar a una coalición. Andrés Salamán, en cambio, lo invitó. ¿Con qué posición se queda usted? Y yo creo que lo correcto es invitar a que nuestra coalición crezca. Y yo siento que nosotros, para hacer gobierno hacia el futuro, tenemos que ser capaces de llevar más agua al molino. No nos puede bastar Renovación Nacional y la UDI, tenemos que crecer. Hay muchas coincidencias con lo que plantea Andrés Velasco y por lo tanto me parece que señalar que podemos tener con él un diálogo fluido y ver si convergemos finalmente en alguna opción de candidato, me parece bien. Lo que pasa es que hoy día se estigmatiza eso. Ahora, distinto es que Renovación Nacional, y en esto tiene razón Monker Cristian, que todo esto ha hecho bastante buena pega en un momento bien difícil,
diga que quiere llevar candidatos a presidente de Renovación Nacional. Está en su pleno derecho y eso es lo que el partido tiene que hacer, y para eso habrá un sistema de primaria que definirá este tema. Ahora Velasco dijo no, yo no me meto con los conservadores. Yo creo que el que queda mal es él, porque aquí hay como una especie de anticipación y decir, mire, yo con usted no converso. Tú sabes, Mónica y Daniel, que si nosotros hemos tenido esta actitud que hay de decir con ustedes no me meto, no habríamos hecho la transición en Chile, porque ahí fue capaz de hacer la alianza con la concertación. Tenemos una transición que fue exitosa y nos sacó el gobierno militar y llevó a la democracia. Senador, lo interrumpimos, ya vamos a ir conversando con usted, pero nos vamos a ir hasta Cerro Castillo, donde está Jacinta Molina, con la llegada de los ministros. Jacinta, con una foto de este equipo ministerial renovado después del cambio de gabinete, la primera foto junto que vamos a ver, pero con oscuridad con esto del horario que queda permanente. Así es, Mónica, Daniel, buenos días, ¿cómo están ustedes? Es el ambiente que ustedes pueden ver en imágenes acá en las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde está programado que a eso de las 8 de la mañana se realice esta tradicional fotografía de la presidenta Michelle Bachelet con todo su gabinete, y como tú lo decías, Mónica, una fotografía bastante distinta a la que vimos el año pasado, marcada por este cambio de gabinete, especialmente por las modificaciones que este cambio trajo al equipo político ministerial. Ustedes ven en imágenes también lo que es la llegada de algunos escoltas, también personal de presidencia, pero la gran mayoría de los ministros ha ingresado ya acá al Palacio Presidencial de Cerro Castillo. A eso de las 7:30 de la mañana empezó a llegar la mayoría del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. El comité político prácticamente ya está al interior de Cerro Castillo. El ministro del Interior, Jorge Burgos, llegó a eso de las 7:15 con su tradicional escolta. El primero, eso sí, fue el ministro de la Secretaría General de Gobierno, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, y de ahí entonces hemos visto llegar a gran parte, mejor dicho, del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Una fotografía que yo les decía está programada para las 8 de la mañana, pero sabemos que los tiempos son flexibles también en estas actividades. Y a eso de las 9:15 de la mañana se espera que la presidenta ya se dirija desde acá, desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. ¿Hasta dónde están ustedes? El Congreso Nacional para esta segunda cuenta pública de lo que es su segundo mandato. Un discurso que podría durar cerca de 2 horas y que, entre otras cosas, de las cuales se va a hacer énfasis, también está el tema de la reactivación económica. Y es por eso también que quien estuvo con la mandataria afinando los últimos detalles de este discurso fue el recién asumido ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. La presidenta Michelle Bachelet llegó hasta acá, a Cerro Castillo, el martes en la tarde. Desde ese día hasta entonces, hasta este día jueves, ha estado prácticamente concentrada realizando este discurso, afinando los últimos detalles de esta cuenta pública, y solo tuvo una actividad fuera de este contexto, fuera de estos últimos detalles que ella ha estado afinando de este discurso, una actividad pública que se realizó la noche de ayer en el Hotel O'Higgins. Es la tradicional gala musical por el 21 de mayo. Salvo esa actividad, ella ha estado acá recluida en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Daniel, Mónica, ustedes pueden ver en las imágenes lo que es la llegada de algunos ministros, también el contingente policial que hay acá en las afueras del Palacio Presidencial. No sé si aprecian también que hay unas rejas bastante altas también. Vemos ahí al ministro de Energía, Máximo Pacheco, que acaba de ingresar también y saludando a la prensa y también a la guardia que está acá controlando el acceso. Les comentaba yo de algunas rejas también que ustedes pueden ver bastante altas, son unas rejas naranjas que me comentaban que no son habituales en este contexto, no han estado en otras ocasiones en la previa de esta cuenta pública, y que dan cuenta también del contingente de seguridad que se ha armado acá en las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, acá en Viña del Mar, y de hecho dan cuenta también de que nosotros como medios estamos solamente permitidos acá en la calzada de estar despachando para ustedes y no en la calle en sí, que es donde transitan las autoridades y también los asistentes de tanto los ministros como también el personal de Carabineros que está resguardando los accesos. Daniel, Mónica. Muchísimas gracias por la información, Jacinta. Seguimos atentos entonces al momento en que tengamos ya la imagen de todo el equipo ministerial renovado. Muchísimas gracias, buenos días. Nos vemos, buenos días.
Y nosotros también comenzamos a recorrer lo que está ocurriendo en las calles en Valparaíso. Para eso tomamos contacto con Sebastián Fuentes. Pero antes vamos a ir un ratito con Alberto Espina, con el senador que nos acompaña acá. Estábamos hablando estamos en las calles, estamos acá, en fin, lo estamos reporteando en las calles. No. Senador, estábamos hablando del tema de la transparencia, del tema también de la política. Habíamos pasado también por Andrés Velasco y bueno, inevitablemente uno se pregunta qué se espera desde el mundo político para este 21 de mayo. ¿Cree usted que la presidenta o espera usted que la presidenta Bachelet dé alguna señal concreta en algún sentido, por ejemplo, el que hablábamos de financiamiento de la política? ¿Puede haber algo de eso? ¿Tiene alguna expectativa importante respecto a este 21 de mayo? Bueno, ¿no? yo espero que aproveche la oportunidad que el 21 de mayo para hacer, para señalar con claridad lo que ha ocurrido en el país durante los últimos años, y es que se han utilizado mecanismos que no están contemplados en la ley para financiar gran parte de la actividad política y que eso requiere corregirse y que más allá de que si constituye o no alguna de esas conductas, delitos o hechos irregulares que tienen que investigar a la Fiscalía por su cuenta, pero dictemos una legislación transparente, clara, en donde no quepa duda que las decisiones políticas no se toman porque hay una persona que lo financia, y si es así, se sepa. Y en lo demás, yo espero sinceramente que la presidenta tenga conciencia de que el país está estancado. Yo creo que Chile, si tú miras los datos objetivos, nosotros no hemos crecido, hemos perdido empleo, en seguridad ciudadana estamos débiles, en salud, ni hablar en el conflicto mapuche. Hace un año tiene la presidenta una propuesta por la paz y no ha sido capaz el gobierno de contestarla. Entonces creo que se aborda estos temas ciudadanos sin grandes ilusiones, pero con medidas concretas que permitan retomar una agenda de crecimiento del país, de desarrollo, de protección social, la AFP, pero con medidas concretas, no grandilocuentes. Siento que el país puede volver, a despegar del bajón que se encuentra y que tiene a la presidenta y a todo el sector político y sobre todo al gobierno muy mal evaluado, y eso es malo para el país. Se ha hablado mucho de las señales de confianza, por ejemplo, con los inversionistas, con el empresariado. ¿Esperaría algo en ese tono, en ese sentido de la presidenta Bachelet? Por supuesto, porque yo creo que todos los cuadros de inestabilidad, que no significa no hacer cambio, porque tenemos que hacer cambio nosotros en la AFP, sí, por supuesto, porque las jubilaciones son un desastre. Tenemos que hacer cambio en la legislación de la ISAPRES, por supuesto, porque la gente siente que se la pistolean, perdona que use esa expresión, permanentemente, cuando tiene que recurrir un plan de un ISAPRES. Va a la salud pública, lo mismo. Entonces, yo creo que la manera como el país despega es que ella señale que Chile es un país que tiene emprendedores, que los emprendedores tienen una responsabilidad social, pero que les permitan tener confianza en que no vamos a tener permanentes incertidumbres en la reforma tributaria, en el tema educacional, la Asamblea Constituyente, que no se justifica para nada. Nosotros en Renovación hemos sido partidarios de hacer reforma a la Constitución, de que la Constitución evolucione, no son pétreas las Constituciones, que podamos tener, por ejemplo, una mayor protección de los derechos ciudadanos, una regionalización, muy etcétera. breve, Ignacio Bocker decía, decía hoy en el Mercurio, también criticaba en La Tercera, pero decía Ignacio Bocker, última vez que voto apurado a raíz de la ley Ricardo Soto, porque hay que hacer las cosas bien. ¿Comparte usted esa opinión? ¿Se hicieron las cosas mal, por ejemplo, en la ley Ricardo Soto? Yo creo que se pueden haber hecho mucho mejor. Lo que pasa es que hay una especie de frenesí, de torpeza, lo digo con respeto, de creer que se es mejor gobierno porque se llega con más anuncios los 21 de mayo. Yo creo que se es mejor gobierno cuando las leyes que no son fáciles algunas de construir se sacan. Nosotros tuvimos que sacar, eso no fue ni siquiera prioridad del gobierno, pero lo hicimos nosotros, que era toda la ley de, como te conté yo, de declaración de patrimonio e intereses, y la sacamos adelante en 2 meses, pero igual hacer estas buenas leyes para no tener que volverlas no es fácil, son horas de trabajo con equipos técnicos, y en eso el gobierno está fallando con sus equipos técnicos. Yo te digo, el gobierno no está haciendo bien, no está trabajando bien la agenda legislativa, y eso corre el riesgo de tener leyes que el día de mañana no sean útiles y fructíferas. Senador Alberto Espina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Chile. Muchas gracias.